día de descanso que no está. ¿Sí? Son 104 que ustedes ahí tienen, que dice, creo que es por los días feriados y festivos. Entonces lo pueden identificar. Aquí el resultado es 104. Luego tienen, no, 104 son los sábados y domingos, perdón. Luego tienen los feriados y festivos, que es una información que le ha denunciado, le siguen restando, luego las vacaciones y tenemos que son los 222. Es decir, 222 fue los días que ese trabajador pasó el carnet por el lector. ¿Sí? Antes era una tarjeta de cartoncito, de plástica, que pasaban por un reloj que le abría unas perforaciones, le hacía unas perforaciones y de esa manera manual, ¿sí? Analógica, registraban cuando se presentaba a su puesto de trabajo. Aún no se crean, hay algunos que todavía lo aplican, algunas empresas que no tienen incorporada la tecnología. Hay algunas que sí, son todavía procesos muy manuales, como les mencioné. Es la forma de procesar la información luego y de postear esos días que esa persona estuvo. Ahorita es con un lector óptico, un QR, un carnet, una cosa eh, que va leyendo infrarrojos cuando el trabajador va haciendo su actividad y va conteando y va el sistema registrando que ahí está el trabajador. Entonces fíjense cómo de esos 365 días va restando hasta llegar a los 222. Bien, entonces ahora ya tenemos el denominador. Teníamos el numerador 723,19, que eran 2 días pagados, fíjense, en términos monetarios, y días trabajados, ¿sí? Que es otra expresión de esa forma o de componer ese factor salarial. Entonces, alguien me puede intuitiva explicar con lo que les he dicho hasta este momento cómo se interpreta ese 3.26 del factor salarial. Y con esto ya estamos próximos a culminar la clase de hoy. Con sus palabras, no, hasta este momento no les he dado definición alguna, pero de manera intuitiva es lo que han recibido y procesado de la explicación, cómo se entiende este 3.26. Profesor, ¿no serían los bolívares? Yo le veo como los bolívares por día que pagan el trabajador, pero no sé si... Bolívares por día. No, porque fíjate que estoy hablando días sobre días. Pero esos 723 no son los bolívares que salieron de la empresa que les pagó al trabajador, o Es son una 723 equivalencia de bolívares. Acuérdate que un factor no tiene unidad. ¿Sí? Un factor es algo que te va a multiplicar algo. No tiene Ok, unidad. La ok, unidad te ok. la va a dar el otro, la otra variable que va a multiplicar. ¿Sí? Yo iba a complementar diciendo eso, que ese factor salarial que me está dando de 3,6 es lo que yo voy a multiplicar por lo del día de trabajo, lo que realmente van a pagar por día de trabajo. Día si lo expresas en día. Entonces ahí queríamos llegar. Fíjense. Pero sí, es la interpretación correcta. ¿Ok? Fíjense que esto pudiéramos entenderlo como veces. Un factor es veces. Un factor es número de veces que. ¿Ok? Si le asocias algo, imagínense un sueldo hora. Perdón, un sueldo por hora. O el sueldo. Imagínense así, tan sencillo, como el sueldo. O el sueldo día, expresado en día. ¿Sí? Sueldo diario. Si lo multiplico por este 326, ¿qué estaríamos diciendo? Que por cada día que el trabajador labora, yo le pago 3.26 sueldos diarios. Si este factor, ¿sí?, lo multiplico por sueldo por hora, ¿sí?, o salario hora, que es decir, cuánto yo le pago por cada hora al trabajador. Si lo multiplico por esto, ¿sería qué cosa? Que se le estaría pagando 3 horas
Sí, que 3.26. se estaría Exacto, pagando tal cual. 3,26 horas. Exacto, que Tal por cual. hora sería por 3,26. Exacto. Que por cada hora que ese trabajador está en su puesto de trabajo, la empresa le está pagando 3.26 veces esa hora. Fíjense que hasta ahora no he dicho cuánto es. Ahora, entonces, si me voy a la primera frase cuando comencé a explicarle, era que yo tenía un valor nominal de ese sueldo, pero debía conseguir un factor de manera metodológica, considerando las leyes, los beneficios y la nómina, de manera que ese factor ahora yo lo puedo multiplicar, ¿sí? Porque trabajé en función a la plantilla, trabajé en función a la contratación colectiva, trabajé en función a todos los elementos de todo mi nómina. Ahora lo puedo multiplicar por el sueldo de cada tipo de trabajador. ¿Lo ven? Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos ahora ese sueldo día de cada tipo de trabajador y lo multiplico por ese tiempo, que es ese factor salarial, ¿sí? Ese factor salarial me va a decir cuántas veces pago esa expresión de salario que yo tenga, desde el punto de vista nominal. Si es salario día, salario hora, salario mes, yo al multiplicarlo por ese factor salarial ya yo sé cuánto es el costo asociado a ese tiempo efectivo trabajado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver que efectivamente necesitamos calcular, por ejemplo, el salario de la mezcla, salario del envasador, el testatique se trabaja separado. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos tener o seccionar los beneficios de manera separada, no como este primer factor que determinamos de 3.26 que tiene beneficios de beneficios legales, ¿sí? Beneficios de vacaciones, beneficios si tiene ausencia, porque se le confirió que se ausente. Ahora nosotros lo vamos a trabajar el cestatique, como si fuese repetir lo que acabamos de hacer con el factor. Entonces vamos a determinar un factor de cestatique, ¿ok? Entonces fíjense cómo podemos tomar un beneficio como el cestatique y lo convertimos y sacamos un factor. El factor del cestatique pudiéramos decir que son 300, de esos 300 días dividimos entre los 222 días efectivos trabajados y obtenemos un factor de cestatique. ¿Sí? El factor de cestatique es 1.62, quiere decir que por cada día, por cada hora, por cada minuto de trabajo efectivo, yo le pago en términos monetarios el beneficio cestatique 1.62 veces. Esa hora, ese día, ¿sí? Entonces fíjense cómo al final está el factor de cestatique, que sería 1.6621. Si el cestatique pudiera tener diferentes precios, ¿sí? De acuerdo al rango, de acuerdo a... Antes esto no era único. El cestatique podía ser un porcentaje del sueldo. Entonces ustedes tenían diferentes rangos de cestatique y esta era una forma también de sacar los beneficios asociados a la jerarquía, los beneficios asociados a la antigüedad, los beneficios asociados, esos bonos que van asociados a las evaluaciones. Entonces les dan diferentes patrones, diferentes montos a pagar y ustedes pueden determinar ese factor, ¿sí? Que va a ser común para todos, pero como está asociado a sus días, puede ser común, pero sí se personifica con esa remuneración propia que tiene cada tipo de trabajador, como les dije, por antigüedad, por evaluaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que hay distintas maneras de trabajarlo, no de manera única, como ya obtuvimos un factor salarial, sino que pueden existir distintos factores. Entonces, en este caso, el factor cestatique por tradición, por la cátedra, se ha trabajado en un factor aparte, ¿ok? Entonces, bueno, de esa manera nosotros consideramos ahora la jornada. ¿Por qué? Porque pudiera estar el ejercicio, el examen pidiéndole que trabaje o esa eficiencia sea por hora, ¿sí? Es decir,
la tasa debe estar expresada en horas y la eficiencia expresada en horas. Entonces yo debo saber y llevar en términos de horas este sueldo, estos beneficios. ¿Okay? Entonces tienes que considerar cuántas horas tiene la jornada laboral. ¿Sí? Entonces, bueno, el número de trabajadores también van a ver que es un elemento importante, una información importante para considerar en el caso de la tasa de aplicación. Se considera la capacidad normal y la capacidad normal te la da el número de trabajadores. Capacidad normal no es más que esa cuantificación de toda tu plantilla y cuánto puede trabajar. Es una cantidad finita. ¿Ok? Entonces, considerando estos beneficios, considerando las condiciones naturales y la eficiencia, vas a tener una capacidad normal máxima al cual tus trabajadores van a poder llegar. Entonces, esa es tu capacidad instalada. Eso forma parte de la dimensión cuando yo les hablaba de lo que está asociado a la producción, no te pudiera dar más esa capacidad, esa plantilla que tú tienes. Entonces, te daría un número de horas finitas, máximas. ¿Ok? Bien, eso lo vamos a ampliar más adelante, como les mencioné en el tema 3. Bien, entonces fíjense cómo ahora nosotros sí podemos obtener ya nuestras dos variables, la tarifa de mano de obra y la eficiencia. La eficiencia de mano de obra ya está sencilla, ya te la da el ejercicio, solamente tienen que llevarla a lo que les pide, ¿ok? Esa unidad. En este caso la eficiencia está expresada en horas. La eficiencia es la sumatoria de todo ese tiempo en que se demora cada trabajador tipo en desempeñar su trabajo, en transformar una unidad. Entonces, fíjense cómo tenemos el tiempo en que se demoró el trabajador mezclador y el tiempo en que se demoró el en que envasa el producto. La sumatoria de esas dos personas dice que son 0,75 horas. ¿Ok? El primero se demora media hora y el segundo se demora un cuarto de hora. Pudiéramos estar hablando en equivalencias, ¿ok? Pero deben, así como el precio, establecer, homologar las unidades, en este caso las unidades de tiempo. Si el ejercicio habla en minutos, pero la receta nosotros la tenemos en hora, hay que convertir minutos a horas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la tarifa está asociada a horas. Entonces ustedes, dependiendo de cómo el ejercicio les dé les dé ese parámetro, ustedes tienen que hacer esa conversión, ¿ok? Entonces fíjense cómo aquí cada unidad se demora en hacerse 0,75 horas. Eso es lo que dice la columna de la eficiencia. En el caso de la columna tarifa estándar, bueno, la fórmula, ya aquí vemos el resultado de lo que estábamos explicando, que la tarifa estándar de mano de obra es igual, de mano de obra directa es igual al salario diario, ¿sí? Y entonces ya ahí ustedes van a determinar una tasa estándar de mano de obra por esos trabajadores tipo, por esos diferentes trabajadores según esa estructura, ¿ok? Que están directamente relacionados con ese proceso productivo. Y aquí ustedes van a tener ese patrón que es la eficiencia. Al calcular la eficiencia, estos tipos de trabajadores tienen o participan en la transformación de cada unidad. Entonces, esos mismos trabajadores, ustedes van a identificar cuánto se les paga. Identifico cuánto se les paga y eso va a ser ese salario llevado a términos nominales día, ¿sí? Salario diario. Eso es lo que le hablaba del pago nominal diario de salario. Y ahora lo van a dividir entre la jornada. ¿Por qué? Porque vamos a obtener ese salario diario en horas. ¿Ok? Entonces fíjense que eso es lo que está en el primer paréntesis. Luego, eso lo voy a llevar ya expresado en horas, lo multiplico por el factor salarial. ¿Sí? Entonces ya lo estaría llevando a esa eficiencia, ¿sí? Que me dice ese factor salarial, ese número de veces que debo multiplicar la hora. ¿Por qué? Porque decíamos que por cada hora que ese trabajador estaba ahí, yo le pagaba 3.26 veces ese salario nominal, en este caso ese salario por hora. Entonces eso ya completa esta primera parte que está en el segundo paréntesis al multiplicarlo por ese factor salarial. Luego que le calculé factor salarial, ¿ok?
Entonces, el beneficio que habíamos calculado como un factor salarial diferente era el beneficio de la cesta ticket o el beneficio de alimentación. Entonces, fíjense que él ya tiene su propio cuánto era esa cesta ticket diario de manera nominal, porque les mencioné que podía estar relacionado a diferentes montos o diferentes trabajadores, ¿sí? Entonces yo tengo ese cesta ticket o ese pago de cesta ticket nominal, cuánto se le paga diario, y luego lo divido entre la jornada para llevarlo y expresarlo a la misma unidad que está la primera parte de la fórmula, y luego lo multiplico por el factor de cesta ticket. Con esto cierro este último paréntesis y ya tengo mis dos elementos que voy a sumar, ¿sí? Por un lado, el valor del sueldo normal y por el otro lado, el valor sueldo, perdón, y beneficio, y por el otro lado, el beneficio exclusivo del cesta ticket que tenía una forma particular. Con esto obtengo la tasa estándar de mano de obra directa. Entonces aquí lo que hago es trabajar con la sustitución de la información que me dice el enunciado del ejercicio. Obtengo que para el caso de mezclado la tarifa estándar de mano de obra directa son 2.304,47 bolívares por hora. ¿Ok? Y para el caso del envasador son 1.693,67 bolívares con hora. Ya tengo mis dos variables, tarifa estándar de mano de obra y eficiencia estándar de mano de obra. Validé que están en la misma unidad, ¿sí? De tiempo, y unidad de tiempo horas con unidad de tiempo horas se van, se cancela, se compensan, y me quedan bolívares en la cuarta columna, que es el costo estándar. Al multiplicarlo, obtengo que 2.304,47 bolívares por hora como tarifa estándar, al multiplicarlo por la eficiencia estándar de mano de obra directa del mezclado, que son media hora o 0,5 horas, tengo un costo estándar de 1.152,236 bolívares. ¿Ok? Recuerden que tiene 3 decimales. Y para el caso del embalsador, 423,418 bolívares. Eso, sumando cada uno de estos tipos de trabajadores, me da el costo estándar, que para el caso de la mano de obra directa y este producto específicamente, ¿sí? este caso de este ejercicio, el costo estándar de mano de obra directa total unitario es de 1.575,65 bolívares. Y hasta aquí nosotros llegamos con el cálculo del estándar de mano de obra, ¿sí? A partir de este momento están en capacidad de trabajar, repasen este ejercicio, trabajen la mano de obra de su objeto de estudio, diseñen la cantidad de beneficios, ustedes sean lo suficientemente creativos, consíganse una contratación colectiva, consíganse una nómina de algún trabajador donde les aparezcan todos los beneficios, pásense por las formas de cálculo, eso sí, tienen que ser las vigentes de ley actuales para que les dé unos montos con métodos. Nosotros podemos llegar, en el caso del caso de estudio, hasta el elemento de mano de obra directa, el elemento de costo, costos indirectos de fabricación, para completar el costo estándar de la unidad. Ya hemos visto los dos primeros elementos de costo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta, pero es en relación al parcial. Sí. ¿El parcial entonces quedaría para enero? Sí, porque ya tenemos clase hasta mañana, ¿no? O tenemos clase hasta la semana que viene. No, bueno, calendario era hasta mañana exactamente. Sí, o sea, el calendario académico hasta mañana, sí. Sí, ya vamos a respetar eso, ya ustedes tienen algunos planificación y tal. Yo continúo laborando, pudiera darle, si siguen trabajando, le puedo dar asesoría o le puedo seguir a todos aquellos que quieran seguir avanzando o tengan dificultad para llegar aquí a esta mano de obra directa. Pues veremos lo que es elemento de costos indirectos de fabricación, con lo cual ya ustedes, ¿sí? Quedan solos y la teoría
para avanzar su objeto de estudio y estudiar para el examen que va a ser los primeros días que regresemos, ¿sí? Para que nos dé tiempo de entrar al tercer tema. Para mí ya a partir de mañana estaría listo todo lo que es mi colaboración. Así alcanzaríamos la práctica. Definimos solamente algunos temas teóricos que sí necesito guiarlos que deben seguir, ¿sí? Guiarlos en su y, y listo, ustedes ya pueden continuar y repasar. Les mencioné en ese esquema al inicio del tema, ¿sí? Entonces, no volveríamos a tocar el tema cuando vengamos, sino que esperamos la oportunidad para presentar, pero yo pudiera el primer día de clases del año que viene entrar ya con tema 3, ¿ok? Para que nos pudiera dar tiempo. Solo definimos el momento del parcial. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, de verdad que bien agradecidos por la mayoría estar presentes. Espero haya sido lo más claro posible, sabiendo que, bueno, hemos tenido cierto delay, ciertos inconvenientes con las conexiones, pero bueno, he tratado de manera oportuna darles todo el material para que ustedes vayan leyendo y dándole la oportunidad que me hagan las preguntas respectivas. Cuando yo veo que esas preguntas sí pudieran trancar el proceso de aprendizaje, yo inmediatamente las respondo. Me disculpan si algunas no las respondo de manera oportuna o de inmediato, pero sí sé que voy en tiempo o sí sé que van en tiempo y las voy a aclarar en la clase. Pero cuando veo que es algo que sí pudiera trancarlo, desviarlo en su proceso de aprendizaje, de inmediato yo les respondo. Entonces la mayoría han sido comentarios de someter algún ejercicio y yo veo que van bien, entonces bueno, no tengo más que o mucho que agregar porque van muy bien, van aquellos que por lo menos se han tomado esa iniciativa de consultar algo. Bien, ¿ibas a decir algo, John Iker? ¿Levantaste la mano? ¿No? No, profesor, me marcó. Ok, listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Que pasen una feliz noche. Agradecido por la presencia, ¿sí? Por la atención. Nos vemos mañana.